Si quieres aprender a hacer esta repisa flotante, este video es para ti. Toma nota, ponte cómodo y te convertirás en un campeón. ¡Vamos para allá! Vean amigos, este es el material con el que vamos a trabajar. Melamina de 18 milímetros en color Duna. Y aquí tengo impreso nuestro proyecto. Esta repisa tiene de largo 2640 milímetros. Entonces acá tenemos que resolver un problema, que es este. La melamina tiene de largo 2450 milímetros. Tenemos que completarlo con unas piezas. Como ven, aquí en mi mesa de trabajo tengo dos piezas, aparte de esta pieza grande, para poder completar la largura de nuestra repisa flotante. Pasemos a la máquina a hacer los cortes. Aquí estoy haciendo los primeros cortes. Sacamos dos listones de 18 centímetros de la pieza larga. Hacemos lo mismo con las piezas pequeñas, para luego las cuatro piezas pegarlas y convertirlas en una sola. Ya tenemos aquí las cuatro piezas cortadas a 18 centímetros de ancho. Ya podemos pegarlas y unirlas para lograr así una sola pieza. Hay un detalle muy importante que tienen que tener en cuenta, es respecto a las vetas. Tienen que tener continuidad para lograr una buena mimetización y así tener una repisa con un acabado fino y elegante. Y para que la unión quede prácticamente invisible, te voy a enseñar un truco. A la pieza pequeña le hacemos un corte en diagonal con la sierra circular en este caso. Inclinamos el disco ligeramente y pasamos la pieza pequeña, y así ya tendríamos lista la pieza para lograr una unión perfecta. Con la ayuda de una pistola de calafateo o una pistola de silicona, le ponemos pegamento a todo lo largo de las piezas que vamos a unir. Sean generosos y pónganle de manera homogénea y usen un buen pegamento. Unimos la pieza pequeña en un borde de una de las piezas largas. Luego unimos las dos piezas largas y así ya tendríamos listo las cuatro piezas unidas. Ahora con la ayuda de unas prensas vamos a hacer presión en estas uniones. Es muy importante que en las uniones de las piezas pequeñas le pongamos un listón de madera para ahí ejercer presión con las prensas. Eso es muy importante. Como están viendo, ya están las prensas puestas con una maderita justo en las uniones de las piezas pequeñas para que el acabado sea muy bueno. Ahora tenemos que ponerle peso en la parte central de esta repisa. Si no cuentas con las prensas suficientes, no te preocupes. Encontrando material en tu taller puedes poner el peso sin ningún problema y nuestra caja de herramientas se convierte en un gran ayudante. Listo amigos, ahora tenemos una sola pieza sólida de más de 2 metros con 64 centímetros y 36 milímetros de grosor, gracias a la unión de dos melaminas de 18 milímetros. Vean cómo quedó perfecto, fuerte, macizo y sólido. Ahora vamos a perfilar los bordes para ya tener nuestra medida definitiva de nuestra repisa flotante, y eso lo hacemos con la sierra circular. Vean amigos, a pesar de yo tener un buen disco especial para cortar melamina, vamos a cortar nuestra repisa flotante con doble pasada. Primero regulamos el disco, lo bajamos dejando expuesto unos 5 a 7 milímetros aproximadamente y hacemos nuestro primer corte. Ahí se dan cuenta, el corte solamente es en la parte baja de la repisa flotante y eso es para que quede limpio sin astilladuras. Luego regulamos el disco subiéndolo usando como muestra un material que tenga el mismo grosor que nuestra repisa flotante y dejamos expuesto arriba de la muestra unos 7 milímetros y hacemos el segundo corte. Y así logramos tener un corte limpio sin astilladuras. Para darle curva en las esquinas usaremos una plantilla. En este caso estoy usando una plantilla con una curva de 10 centímetros de radio y con la ayuda de una ruteadora, una fresadora o una rebajadora, dependiendo con qué nombre se le conozca en tu país, hacemos el rebaje o el ruteado. Como ven, hacemos varias pasadas poco a poco. Como la cuchilla no llega hasta el final porque tenemos una repisa de 36 milímetros, retiramos la plantilla y usamos el primer corte o el primer rebaje como guía. Y así igual, paso a paso, vamos rebajando hasta traspasar todo el material. Como ven, el material tiene que quedar limpio y la esquina sin astilladuras y con un acabado muy fino. Y así logramos tener las dos curvas en las dos esquinas de nuestra repisa flotante. Ahora tenemos todo listos para hacer el siguiente paso, el canteado del borde de nuestra repisa. Vean campeones, este es el canto que vamos a usar, de 45 milímetros de ancho y es del mismo color que la melamina, en color Duna. El pegado será desde este extremo pasando por la primera curva a todo lo largo llegando al otro extremo. Para esparcir el pegamento yo en lo personal uso una brocha de 3/4 de pulgada. Para mí el trabajo se hace mucho mejor y el pegamento queda mejor esparcido. Ahora te lo voy a demostrar. Con la brocha esparcimos el pegamento a toda la superficie del borde de nuestra repisa flotante. Recuerda siempre que los bordes de las melaminas son bastante porosas. Es importante cubrir con el pegamento toda la
superficie para poder garantizar un buen pegado y así garantizar un buen trabajo. Luego de colocar la primera mano de pegamento a nuestra repisa flotante, colocamos una mano a nuestro tapacanto con el que estamos trabajando. El tapacanto es un material sintético, por lo tanto no tiene poros y no absorbe el material. Con una mano es suficiente. En cambio, a nuestra repisa flotante, ya que estamos trabajando con un material poroso, es necesario aplicarle doble mano para que el trabajo y el pegado quede muy bien. Y esto se aplica también a las maderas y a todos los aglomerados, ya que su superficie es bastante porosa. Luego de colocar pegamento en nuestra repisa y en el tapacanto, dejamos reposar entre 10 y 15 minutos. Depende mucho también de la temperatura ambiente en el que te encuentres, pero entre 10 y 15 minutos es el tiempo aproximado. Listo, campeones, ahora a cantear nuestra repisa flotante. Comenzamos por un extremo. Usando las dos manos comenzamos a pegar ese extremo. Con una mano sujetamos el tapacanto hacia arriba y con la otra mano vamos sobando, haciendo una buena fricción y poco a poco bajando el tapacanto para que quede bien sellado. Esa técnica es muy artesanal pero muy efectiva, y sobre todo para que no queden burbujas de aire entre el canto y la repisa. Hacemos la misma operación en el otro extremo. Ahora, con la ayuda de un taco de madera forrado con un trapo para no lastimar nuestro tapacanto, vamos a hacer una fuerte fricción en toda la parte que hemos pegado para así asegurar un buen pegado y sobre todo un buen sellado. Vean ustedes, estoy jalando el tapacanto y sin embargo se nota que está pegadísimo. A todo lo largo de nuestra repisa flotante está sellado completamente. Vean, ahí jalo fuerte y sin embargo se mantiene pegado. Es así como tiene que quedar. Listo, campeones, ahora a quitar el sobrante del tapacanto. Como ven, estoy usando una cuchilla de cepillo de mano o cuchilla de garlopa de mano. Vamos a pegar la cuchilla en la parte plana detrás de la repisa y en forma de cizalla hacemos un corte hacia abajo. De una manera fácil y muy sencilla se corta ese sobrante de tapacanto. Ahora colocamos la parte plana sobre la repisa y hacemos un corte empujando la cuchilla hacia adentro, inclinando el cepillo a un ángulo de más o menos 40 grados. Ahí ustedes pueden observar el ángulo que estoy usando. Como ven, es muy importante usar el ángulo correcto para que el corte sea fácil y sea muy rápido el deslizamiento en nuestra repisa flotante. Con esta técnica, de manera muy sencilla y muy fácil, logramos cantear nuestra repisa flotante. Ahora, después de cantear, con la ayuda de un taco de lija grano 180 o 200, lijamos todo el filo de nuestra repisa flotante. Lo lijamos poco a poco, despacio, para no lastimar los filos de nuestra repisa flotante. Recuerden que el acabado es muy importante. La idea del lijado es quitar todas las pestañas, los sobrantes y sobre todo dejar un acabado liso al tacto. Listo, campeones y campeonas, ahora sí nuestra repisa quedó lista y ahora viene la iluminación LED a todo lo largo de esta repisa. ¡Vamos para allá! Hola amigos, vamos a hacer la ranura para instalar nuestro perfil de aluminio para la cinta LED. Voy a hacerlo con una ruteadora. Tengo acá una fresa de 12 milímetros. Ya tengo la guía donde se va a apoyar la máquina. Esta ranura también se puede hacer con la sierra circular. En esta oportunidad lo voy a hacer con una ruteadora que es más fácil y más rápido. Lo que he decidido es hacer la ranura a 24 milímetros del borde. ¿Por qué? Quiero lograr es que el perfil de aluminio quede justo delante de una melamina de 18 milímetros. ¿Por qué? Porque en este diseño voy a poner un panel decorativo que son listones de melamina en la pared que voy a pegar en la pared. Quiero que se vea así. Ya coloqué mi guía a 20 milímetros del borde de la fresa o de la cuchilla. Voy a darle una pasada, pero como esta es una fresa de 12 milímetros, luego voy a correr 6 milímetros la guía para así lograr los 18 milímetros que necesito. La profundidad ya está regulada, son de la base de la roteadora a 6 milímetros. Comencemos a cortar. Vean amigos, así queda nuestra ranura para poner o instalar nuestro perfil de aluminio. Recuerden siempre, el ancho es de 18 milímetros y la altura o la profundidad en este caso es de 6 milímetros. ¿Para qué? Para que entre todo este cuerpo que ven ustedes. Esto tiene que ingresar así. Vean.
todo el largo del perfil ya está dentro de la ranura que acabamos de hacer. Tiene un ligero juego y está bien, no puede quedar exacto. Ahora, este perfil yo lo voy a pegar. Le voy a poner silicona aquí en la ranura y voy a pegar el perfil. Con una buena presión queda. El perfil queda enrasado al hueco. Ahora a continuación vamos a pegar todo el perfil. Primero tenemos que cortar al ras. Con la ayuda de un arco de sierra cortamos nuestro perfil de aluminio a largo de nuestra repisa flotante y le damos un acabado con una lima para que quede liso. Luego perforamos el hueco por donde va a pasar el cable de la cinta LED, igual con un arco de sierra, y también le damos un acabado con lima para que quede liso al tacto y los cables no se puedan dañar. Luego perforamos la repisa o con la ruteadora le hacemos un canal o un rebaje. También podemos usar un formón o cualquier avellanadora. Lo importante es que quede el espacio de la ranura. Le damos un acabado con lija para que el cable se deslice fácilmente. Esa ranura por donde van a pasar los cables lo he hecho al lateral de la repisa flotante porque en el lugar in situ hay una columna en la pared que va a evitar que se puedan ver ese hueco. De lo contrario lo hubiera hecho en la parte trasera de la repisa. Ahora vamos a echarle silicona en toda la ranura, todo lo largo, para pegar el perfil de aluminio. Ya pegué el perfil de aluminio a la repisa, ya está pegado. Esto ya nadie lo mueve, esto queda así de por vida. En toda la vida útil de la repisa, este perfil va a estar instalado, porque es de aluminio, es un metal. Ahora que ya hemos cortado nuestra cinta LED del mismo largo que nuestra repisa, procedemos a pegar la cinta en nuestro perfil. Sacamos el protector que tiene el pegamento y pegamos ahí, al ras, al ras. Listo amigos, ya pegamos nuestra cinta LED a todo lo largo de nuestra repisa flotante. Como ven ustedes, ese perfil de aluminio es excelente para que quede bien instalada nuestra cinta LED. Ahora colocamos la tapita de plástico del perfil de aluminio. Tiene un sistema de clic, haciendo una ligera presión queda embutido dentro del perfil de aluminio. Amigos, vamos a hacer la prueba de luces para que vean cómo prende nuestra cinta LED. Todos los detalles con respecto a la parte eléctrica, tanto en el voltaje, el amperaje, la cantidad de cintas y metros, cables que se van a usar, lo voy a mostrar en otro video. Entonces ya tenemos conectado la cinta a nuestro transformador, ya tenemos conectados los cables de nuestro transformador que van a ir conectados directo a la corriente eléctrica. En este caso directo a la corriente eléctrica. Cuando vamos en proyecto le ponemos un interruptor. Como vamos a conectarlo directamente, solamente es una prueba de luces para que ustedes vean cómo trabaja la cinta. ¡Boom! Vean amigos, se hizo la luz, espectacular. Vean la iluminación, esa potencia de la luz en tono cálido a todo lo largo de nuestra repisa flotante. Vean cómo quedó, espectacular. Esta repisa la pueden hacer de cualquier tamaño. En este caso hemos usado melamina, pero también se puede hacer de madera, se puede hacer de MDF pintado en poliuretano, en cualquier pintura, y lo podemos hacer de diferentes materiales y de diferentes formas. Espero que hayas tomado nota del paso a paso. Puedes repetir el video y pausar para que veas los detalles y los paso a paso para que puedas desarrollar este proyecto. En este canal encontrarás un tutorial completo de cómo instalar repisas flotantes que te serán de gran ayuda para instalar esta hermosa repisa. Hola amigos, ya estamos llegando a la parte final de este video. Como ven, ahí tienen la repisa ya instalada. Vean cómo se aprecian las luces LED en tono cálido. Esta repisa tiene 2,64 m. Es parte de un juego de televisión. He hecho acá otro trabajo completo, pero este video se ha tratado solo de la repisa para poder aprender bien. Espero que este video te ayude, espero que este video te sirva. Sigue el paso a paso, sigue los criterios técnicos que yo lo comparto, que también existen muchos criterios más. Yo te comparto desde mi punto de vista lo que yo conozco, lo que yo sé, y mi trabajo está acá, el resultado que tú estás viendo. Ponlo en práctica. Si tienes algún comentario, alguna opinión, alguna sugerencia, escríbelo abajo y yo te voy a responder. Dale un dedito arriba si te gustó el video y sígueme porque voy a compartir más contenido de todo tipo de mobiliario para el hogar en general. La idea y la misión que tengo es compartir mi conocimiento para que le pueda ayudar a todas las personas que me siguen y le pongan en práctica, tanto para sus proyectos personales como para sus proyectos, su negocio. Esa es la idea, compartir. Dios te bendiga. Bye bye.